Hola a todas y todos. Este es el video de los ejercicios de la cápsula de la semana 3, en donde trataremos vectores, ¿ya? El primer ejercicio es escribir los vectores en su forma polar, sabiendo, letra A, que seno de alfa es igual a 3 décimos, la norma del vector es igual a 4 y el ángulo está entre 90 grados y 180. Entonces, como solución, tenemos que en primer lugar la forma polar del vector de un vector que lo denotamos como V, con una flechita arriba, es V igual a la norma del vector por coseno del ángulo, coma la norma del vector por el seno del ángulo. Entonces, por lo tanto, para este caso tenemos que este vector, con la información que conocemos, va a ser igual. La norma conocemos que es 4 por coseno del ángulo, coma, de nuevo, la norma del vector que es 4 por el seno del ángulo alfa, que nos da el ejercicio que era 3 décimos. ¿Ya? Entonces, lo único que no conocemos es el valor del coseno de alfa. Aquí lo que vamos a usar es la identidad trigonométrica, que es la más fundamental y que se usa mucho. Entonces, por identidad trigonométrica, mejor dicho, por la identidad pitagórica, lo voy a reescribir de esta forma para que utilicemos términos correctos. Tenemos que entonces, una de las identidades pitagóricas que existen, que es la más usada y la más conocida, es seno del ángulo al cuadrado más el coseno del ángulo al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a reemplazar el valor de seno de alfa porque lo conocemos. Y seno de alfa era igual a 3 décimos, y esto al cuadrado más coseno de alfa, esto al cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces, este valor es positivo, pasa al otro lado de la igualdad con el signo opuesto. Entonces sería menos 3 décimos al cuadrado.
Entonces vamos a tener que coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos 9 sobre 100. Entonces, de aquí se deduce que coseno cuadrado de alfa, si esto hacemos la operación, sería 100 menos 9 dividido en 100. Por lo tanto, coseno de cuadrado de alfa va a ser igual a 91 sobre 100. Entonces, para obtener el valor del coseno de alfa, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos raíz, ¿ya? Entonces, vamos a tener que coseno de alfa va a ser igual a la raíz de 91 sobre 100. Pero, en toda solución cuadrática, por así decirlo, vamos a tener dos tipos de soluciones, que una puede ser positiva y la otra que puede ser negativa. Entonces, ¿cómo decidir cuál es el valor que vamos a usar para poder escribir el vector en su forma polar? La otra información que nos entrega es que el ángulo está entre 90 y 180. Entonces, si dibujamos, vamos a graficar una circunferencia. Ahí. Y una circunferencia. Listo. Bueno, voy a agrandar un poquito los ejes para que quede como todo bacán. No. Un poquito corrido. Ahí, bueno. Ya, digamos que... Escucha, no. Como que quedó un poquito corrido. Voy a dibujar un eje un poquito más grande. Ahí. Y ahí sí. Ahí lo logro. Ya. Entonces tenemos una circunferencia. Entonces, aquí vamos a tener distintos cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, como es una circunferencia, todo es como cíclico. Entonces acá vamos a tener, partimos con el ángulo 0 grados. Por acá 90 grados. Por acá tenemos es 180 grados. Y por abajo es 270 grados. Entonces, ¿qué vamos a tener en el primer cuadrante? Cuando tenemos ángulos que va desde 0 hasta 90 grados, ¿ya? Tanto el... voy a anotarlo con otro color. Tanto el seno de alfa va a ser positivo, ¿ya? Porque justamente se encuentra en este cuadrante, ¿ya? En donde justo en el eje vertical
va a estar positivo para el seno y el eje horizontal también va a ser positivo para el coseno. Entonces el coseno de alfa va a ser positivo en este primer cuadrante. En este segundo cuadrante, acá va a cambiar la cosa porque ya estamos en el otro lado del eje, ¿ya? Entonces en este segundo cuadrante vamos a obtener para todos los ángulos que esté entre 90 y 180 que el seno del ángulo va a ser positivo, pero el coseno es el que va a cambiar. El coseno en este caso, como ya estamos en el otro eje horizontal, entonces esta parte va a ser negativa para el segundo cuadrante. Ahora, en este tercer cuadrante, para todos los ángulos que estén entre 180 y 270, el seno del ángulo va a ser negativo y el coseno del ángulo va a ser también negativo, porque me estoy ubicando en este cuadrante. Y en este último cuadrante, para todos los ángulos que estén entre 270 y bueno, 0 es como lo mismo que 360 en el fondo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que el valor del seno, en este caso será negativo porque estoy parada acá en este cuadrante, va a ser negativo, y el coseno va a ser positivo en este caso. Pero la información lo que nos da es que este ángulo está acotado entre 90 y 180. Está entre esos valores, entre esos ángulos. Entonces, entre 90 y 180, para todos los ángulos que estén entre 90 y 180, nos ubicamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que el coseno para cualquier ángulo que esté entre 90 y 180 va a ser negativo, va a tener un valor negativo. Por lo tanto, la solución con la que nos quedamos en este caso será la solución negativa. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos con la solución negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto, porque como nos ubicamos en el segundo cuadrante, entonces el coseno en este caso va a ser negativo. Por lo tanto, ya que hemos encontrado el valor del coseno, podemos terminar de escribir el vector de forma polar. Entonces, voy a resumir mejor todos los datos para que los tengamos todos juntos, ¿ya? Teníamos como dato que seno de alfa era 3/10, que eso es lo que nos dio el ejercicio, o lo que nos entregaba como dato el ejercicio inicialmente. La norma del vector, que era 4. ¿Qué más nos entregaba como datos? Y que el ángulo está entre 90 y 180. Ya, pero a través de esa información hemos podido obtener el valor de coseno de alfa, que sería menos, ya recuerden de que hemos tomado o hemos elegido, mejor dicho, la solución negativa, menos raíz de 91 sobre 100. Voy a poner acá para que de 91 sobre 100. Entonces, esto es lo mismo que raíz, mejor dicho, menos raíz de 91 sobre la raíz de 100 existe. Entonces, esto sería igual a 10, ¿ya? Por lo tanto, podemos escribir ahora sí el vector en su forma polar. ¿Cuál va a ser la norma, que era 4 por el coseno
que era menos raíz de 91 sobre 10, coma, la norma 4 por 3 sobre 10. Entonces, de esa forma hemos podido escribir el vector en su forma polar con conocer solamente estos datos. Ya. El otro ejercicio dice, letra B, nos entrega la norma del vector, que esto es igual a 10. Nos entrega el valor de la tangente del ángulo, que sería igual a seno. Mejor dicho, no nos entrega el valor, sino que nos entrega la definición. Seno dividido en coseno. Perdón. Ya me estaba adelantando. Lo vi mal. No, si no entrega el valor invertido. Tangente de alfa era menos 12 y coseno de alfa es mayor que 0. ¿Ya? Entonces aquí ya nos da una idea de que el coseno del ángulo, para cualquier ángulo, va a ser mayor que 0. Entonces, solución. Ya. Ahora sí, sabemos que la tangente del ángulo, tangente de alfa, va a ser igual a seno de alfa dividido en coseno de alfa. ¿Ya? Y como conocemos el valor de la tangente, vamos a tener que menos 12 es igual a seno de alfa dividido en coseno de alfa. Por lo tanto, si despejamos el seno acá, vamos a tener que seno de alfa va a ser igual a menos 12 coseno de alfa. Entonces le voy a poner como ecuación 1. Además, sabemos que la suma de seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner como ecuación 2. Vamos a reemplazar 1 en 2. Es decir, vamos a reemplazar esto, el valor del seno, acá. ¿Ya? Uno en 2 tenemos que menos 12 coseno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces al final esto va a ser igual a menos 12 más 1, que sería menos 11. Se me olvidó elevarlo al cuadrado. Ya, entonces
al elevar al cuadrado, acá tenga mucho ojo y mucho cuidado, porque el signo está elevado también, ¿ya? Está elevando. Es decir, como el signo está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces también se está elevando. Mejor dicho, como lo mismo que decir menos 12 al cuadrado por coseno de alfa al cuadrado. Entonces esto siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el signo también se está elevando, está dentro del paréntesis. Así que mucho. Entonces vamos a tener que menos 12 al cuadrado sería 144 coseno cuadrado de alfa. Ahora sí. Más coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a 1. Entonces vamos a tener 144 más 1 sería 145 coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 sobre 145. Y por lo tanto, al despejar coseno va a ser igual a la raíz de 1 sobre 145. ¿Ya? Que esto es lo mismo o equivalente a decir a raíz de 1, que siempre será 1, o 1 sobre raíz de 145, el cual es equivalente a raíz de 145 sobre 145. Ya. Entonces, una cosa importante que aquí se fue, que es un detalle muy importante, es que al sacar la raíz, en este caso vamos a tener dos soluciones, ¿ya? Así que ojo con eso, que puede ser tanto positiva o puede ser negativa, ¿ya? Entonces el valor del coseno puede ser positiva o negativa, ¿ya? Pero una información que nos entregó al principio este ejercicio es que el coseno del ángulo siempre va a ser mayor que 0. Entonces en este caso, el único que se cumple, la única solución que se cumple es que el coseno del ángulo sea mayor que 0, va a ser justamente la solución positiva. ¿Ya? Entonces, como nos dicen que coseno de ángulo es mayor que 0, entonces coseno del ángulo, vamos a agarrar la parte positiva, vamos a elegir la parte positiva que sería, o la solución positiva, que sería raíz de 145 sobre 145. Entonces te lo voy a poner como 3. A ver. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este valor en este de acá. ¿Ya? Porque al final ya obtuvimos lo que queríamos. Ya conocemos el valor del coseno del ángulo, por lo tanto podemos aquí obtener el valor del seno. Entonces, vamos a tener que seno del ángulo va a ser igual a menos 12 por
coseno de alfa, que era raíz de 145 sobre 145. Por lo tanto, ya tenemos el valor del seno del ángulo, ya tenemos el valor de el coseno del ángulo y conocemos la norma. Entonces, el vector escrito en su forma polar va a ser igual. La norma del vector, que era igual a 10 por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que lo obtuvimos sería raíz de 145 sobre 145. Y esto, coma, la segunda coordenada sería 10 por el seno del ángulo, que sería menos 12 raíz de 145 sobre 145. Ya. Ahora el otro ejercicio. El otro ejercicio dice así. 2. Demuestre que la función R igual seno de teta más 2 coseno de teta corresponde a una ecuación de la circunferencia. Luego determine el centro y el radio. Ya. Entonces, primero que todo, vamos a seguir usando la definición de, más que todo, la definición del vector, el traspasar el vector o escribir el vector en su forma polar. Y eso me está botando. Voy a pausar un ratito y vuelvo. Listo. Entonces, en resumen, o repasando. Entonces, primero lo que se debe recordar es cómo escribir el vector V, dadas sus coordenadas A, B, en su forma polar. Entonces, su forma polar era igual a la norma de ese vector por el coseno del ángulo, y la segunda coordenada sería la norma del vector por el seno del ángulo. Entonces ese sería el vector en su forma polar, ¿ya? Que es lo mismo que hemos estado trabajando en la 1. Entonces, para este caso, justamente para este caso, la norma del vector va a ser igual a R. Entonces voy a resumir los datos que tenemos. De modo general, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que
X es igual a R por coseno de teta. Eso es para la primera coordenada. Y va a ser igual a R seno de teta. Además, voy a colocar esto en un dibujo. Ahí sí. Ya, cuando tenemos un vector, esto lo voy a poner con otro color. Esto baja, baja, baja. Esto sería Y. Esto sería X. Acá está el ángulo. Y este vector está en una coordenada X, Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que R al cuadrado va a ser igual a la suma de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? Es decir, si elevamos al cuadrado cada uno de estos componentes, ¿ya? Cada una de estas coordenadas, entonces lo voy a hacer abajito para que se den cuenta que es eso verdaderamente. Si esto lo elevamos al cuadrado, sería X al cuadrado igual a R al cuadrado coseno cuadrado de ángulo. Y al cuadrado sería igual a R cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Esto sí lo elevo al cuadrado cada uno, ¿ya? Entonces si sumamos esto, va a ser igual a R cuadrado coseno de teta más R al cuadrado por el seno cuadrado, acá me falta un cuadrado también, seno cuadrado de teta. Entonces, este R con la R, vamos a sacarlo, y sería coseno cuadrado más seno cuadrado del ángulo. Y eso sería X cuadrado más Y al cuadrado. Esto conocemos cuánto es su valor, que sería 1. Por lo tanto, esto sería 1. Esto sería R al cuadrado por 1, que sería solamente R al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso sale esta relación. Esta sería la explicación. Ya, ahora lo que nos dice, o lo que nos entrega como información el ejercicio, es que R es igual, entonces nos dice que R es igual a seno de teta más 2 coseno de teta. Entonces, a través de esta información, ya, lo que vamos a hacer es multiplicar por R ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a tener R al cuadrado igual
a R factor de seno de teta más 2 coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a obtener? Ya. Conocemos el valor de R al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Voy a enumerar las ecuaciones. Este es 1, este 2, este 3. Y este 4. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos valores en la ecuación 4. Reemplazando 1, 2, 3, en 4. Entonces de aquí vamos a obtener que x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a y más 2x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conocemos cuánto es r al cuadrado y r al cuadrado era x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Recordemos eso. Acá vamos a tener r seno de teta y r seno de teta era justamente y. Y 2 veces r coseno de teta, r coseno de teta lo conocemos que sería x. Entonces vamos a tener 2x. Entonces a esto vamos a pasar todo a un solo lado de la igualdad, es decir, mantenemos esto, x cuadrado más y cuadrado menos y menos 2x, esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Al final la operación que se está haciendo, que es 2 en 1, sería restarle y restarle 2x. Por lo tanto, acá en este caso lo voy a ordenar de tal manera que quede las x con las x y las y con las y. ¿Ya? Entonces tenemos presencia de cuadrados, ¿cierto? Y tiene toda la pinta de ser cuadrados de binomio en cada uno, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para lograr los cuadrados perfectos será completar cuadrados. Entonces ahora vamos a completar perdón, voy a borrar esto. Bien. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a completar en este caso
dos trinomios cuadrados perfectos. Entonces, esto lo vamos a hacer para llegar a una ecuación equivalente a la ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia. Y esto en coordenadas cartesianas. Entonces, para completar este cuadrado, al final lo que queremos obtener es una cosa como esta. X cuadrado menos 2x más algo al cuadrado más y al cuadrado menos y más algo al cuadrado, que eso no lo conocemos. Y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, de esta forma vamos a completar cuadrado para conseguir dos trinomios de cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces, recuerden de que el último término del trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Tiene que cumplir de que justamente lo que está al medio sea 2 veces la multiplicación del primer término con el segundo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle más 1 más un cuarto. Pues lo que vamos a tener aquí, por una parte, 2x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, de hecho sería desde acá, ¿ya? Porque si no acá, eso es como una nota nomás, un comentario. Entonces sería desde acá, más 1 más un cuarto, ¿ya? Entonces le vamos a sumar para poder completar los cuadrados perfectos. Entonces vamos a tener una cosa de este estilo, más y al cuadrado menos y más un cuarto. ¿Por qué? Primero que todo, acá el cuadrado, bueno, el número que al cuadrado da igual a un cuarto sería un medio, ¿ya? Entonces vamos a tener acá un i menos un medio al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado, que sería i al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación del primero por el segundo, más un cuarto. Un medio cuadrado que sería un cuarto. Entonces los dos se simplifica y va a quedar lo mismo, ¿ya? Que estaba quedando acá, ¿ya? Que justamente es lo que nos interesaba, que el valor central justo diera igual, ¿ya? Entonces vamos a tener i cuadrado menos i más un cuarto. De esta forma hemos completado un cuadrado de trinomio perfecto. Y lo mismo pasa para este.
¿Ya? Entonces, este número de acá tiene que ser igual a la multiplicación de x por 1. Para que hay eso multiplicado por 2 para que se cumpla en esta parte de acá. Por lo tanto, esto si lo reescribimos, vamos a tener x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, mejor dicho, y más un medio, y esto al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. Bien, pues no tiene que ser igual a 0 porque en este caso no tiene que ser igual a 0 porque hemos sumado a ambos lados de la igualdad. Eso se olvidó, ese detalle importante. Es que a ambos lados de la igualdad se sumó 1 y un cuarto. ¿Ya? Entonces si se sumó acá, también se tiene que sumar al otro lado de la igualdad. Entonces acá quedaría como 1 más un cuarto. Y esto sería 4 por 1, 4, más 1 sería 5 cuartos. Entonces, de esta forma, hemos obtenido la ecuación de la circunferencia. Esto es su forma cartesiana. Entonces, de esta forma podemos determinar cuál es su centro y cuál es su radio. ¿Ya? Entonces, recordemos que la ecuación de la circunferencia era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a radio al cuadrado. Entonces, el centro va a ser HK, la coordenada HK, y el radio R. ¿Ya? Entonces, prácticamente si es que nos damos cuenta, este con este tiene mucho en parecido. ¿Ya? Entonces el centro, en este caso, de la circunferencia, vamos a tener acá que el centro de la circunferencia será 1, menos un medio, ¿ya? Sí, porque al final, como este es positivo, entonces sería menos un medio. En este caso, negativo sería 1. Y el radio sería, este tal cuadrado se supone. Entonces, el radio sería olvidarse un poco de la... A ver, mejor dicho... Teníamos que el radio al cuadrado sería 5 cuartos. Por lo tanto, el radio sería la raíz de 5 cuartos. ¿Ya?
acá en este caso nos tenemos que olvidar un poco de las dos soluciones. ¿Por qué? Porque el radio es positivo, ¿ya? Entonces la solución será positiva en este caso. Ya nos olvidamos un poquito sobre las dos posibles soluciones, como en el caso de la 1, ya que acá teníamos que analizar sí o sí para el valor de la raíz qué solución íbamos a tomar, si era positiva o negativa. Pero en este caso, como es una ecuación de la circunferencia de radio R, entonces vamos a obviar el signo para el radio, ¿ya? Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el radio en este caso sería raíz de 5/4. Y de esta forma hemos obtenido la ecuación de la circunferencia en su forma cartesiana, ¿ya? Y con esto se demuestra que lo que nos pedía el ejercicio es que esta función sí corresponde a la ecuación de la circunferencia, ¿ya? De hecho, se logró a través de la completación de cuadrados. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que también habrá más ejercicios de vectores, ¿ya? Así que los dejo invitados para que sigan viendo los videos del canal. Nos vemos dentro de un rato.